Bienvenidos a Arte y Juego, donde los cuentos cobran vida. Hoy nos sumergiremos en una emocionante historia llena de aventuras y magia. Prepárense para acompañar a Relincho y Pupi en sus fascinantes travesías por el campamento del lago cristalino. Comencemos. Había una vez, en un valle resguardado entre majestuosas montañas, un lugar mágico llamado el campamento del lago cristalino. Este campamento era el hogar de dos amigos especiales, Relincho, el caballo aventurero, y Pupi, el simpático cachorro. Juntos, vivían emocionantes aventuras mientras cuidaban el campamento y compartían su amor por la naturaleza con todos los que llegaban. Una mañana soleada de verano, Relincho y Pupi recibieron la visita de un grupo de niños ansiosos por explorar el campamento. Entre ellos estaba Lucy, una niña curiosa con un par de binoculares siempre al alcance. Max, un joven pescador con una caña de pescar lista para la acción. Y Mia, una aventurera valiente que nunca temía adentrarse en lo desconocido. Los niños se instalaron en las acogedoras cabañas del campamento, emocionados por las aventuras que les esperaban. Relincho y Pupi, moviendo sus colas con entusiasmo, los recibieron con alegría y les mostraron todos los rincones especiales del lugar. Durante su estancia, los niños se sumergieron por completo en la naturaleza del campamento. Lucy, con sus binoculares en mano, se adentró en el mundo de las aves y descubrió no solo nuevas especies, sino también sus hábitos y cantos. Relincho, con su aguda visión, señalaba con su hocico las aves más esquivas, mientras Papi correteaba alegremente entre los árboles, sumándose a la emoción de cada avistamiento. Max se convirtió en el rey de las aguas, con su caña de pescar en alto y la paciencia como su mejor aliada. Desde la orilla del lago, lanzaba su anzuelo con destreza, esperando pacientemente la respuesta de las criaturas que habitan bajo la superficie. Relincho observaba con curiosidad desde la orilla, animando a Max con relinchos de aliento y ánimo, mientras Papi chapoteaba alegremente en el agua, esperando con ansias cada captura. Mia, con su espíritu aventurero, se aventuró más allá de los senderos trillados y tropezó con una maravilla escondida en lo profundo del bosque, una cascada oculta entre las rocas cubiertas de musgo. El sonido del agua cayendo resonaba en el aire, creando una melodía tranquila que invitaba a la reflexión y la admiración. Relincho la seguía con paso seguro, explorando cada recoveco junto a ella, mientras Papi saltaba de roca en roca con energía desbordante. Pero la aventura no terminó allí. Una tarde, mientras exploraban los alrededores del lago, los niños encontraron un sendero secreto que los condujo a una cueva misteriosa. Intrigados, decidieron adentrarse con cautela. En su interior, encontraron antiguas pinturas rupestres que narraban historias de los primeros habitantes de la región y los tesoros ocultos en el valle. Relincho y Papi, con su instinto agudo, los guiaron a través de los oscuros pasadizos, asegurándose de que cada paso fuera seguro. Sin embargo, su exploración se vio interrumpida por un repentino aguacero que los atrapó dentro de la cueva. Con valentía y la orientación de Relincho y Papi, encontraron un camino seguro de regreso al campamento. Al regresar, empapados pero emocionados, se reunieron alrededor de la fogata para compartir risas y relatos de sus aventuras en el lago cristalino. Al final de su estancia, los niños se despidieron con abrazos y promesas de regresar. Relincho y Papi los vieron partir con el corazón lleno de alegría, sabiendo que habían compartido momentos inolvidables y creado recuerdos que perdurarían en el mágico paisaje del campamento por siempre. Y así, la magia del campamento del lago cristalino continuó brillando, esperando ansiosamente la próxima visita de nuevos amigos y más aventuras por descubrir. Y así concluye nuestra historia de hoy en Arte y Juego, donde los cuentos cobran vida. No te pierdas las próximas aventuras. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo episodio.